La Ciudad de México está en un proceso fundamental y maravilloso. Vamos a tener por primera vez una constitución que va a definir las relaciones de aquí a 20 o 25 años en la ciudad, y tendremos la oportunidad de que esta constitución sea la primera constitución del país plena de derechos, la primera del siglo XXI, que va a ser una constitución en donde se establezcan plenamente derechos consagrados, los derechos que finalmente la Ciudad de México ha logrado a partir de estas últimas 2 décadas. Y en esos derechos me parece que hay 3 grandes núcleos que habría que definir. Primero, hay una serie de derechos que yo llamaría a fortiori, que tienen que estar a fuerza, que son precisamente los derechos que se han consagrado en esta ciudad, los derechos a la movilidad, los derechos de amar libremente. Esos derechos me parece que van a estar establecidos. Habría nada más una característica, que estos derechos deben de tener como principio fundamental la progresividad, la indivisibilidad y el asunto de la exigibilidad. Esto es muy importante porque esta constitución debe de caracterizarse precisamente por tener derechos que puedan ser exigibles, y para ello la Ciudad de México tendrá que hacerse cargo precisamente de estos derechos. Hay otro grupo de derechos que necesitamos precisamente consagrar, como son los irrenunciables, que tienen que ver con derechos como la rendición de cuentas, el asunto de la transparencia y la participación ciudadana, derechos que son irrenunciables para todo mundo y que deben de estar establecidos. Hay otros derechos que no tenemos que olvidar, como son las relaciones económicas y las relaciones de producción en la propia Ciudad de México. En la reforma del 29 de enero de este año no se establece la facultad de la ciudad tampoco para poder hacerse cargo de su deuda y del tema de educación. Sin embargo, que son 2 de los factores, 2 de los elementos fundamentales para generar mecanismos económicos. Sin embargo, necesitamos precisamente que en la Constitución puedan establecerse claramente las nuevas relaciones económicas entre el gobierno central y lo que serán las alcaldías. Es imprescindible que tengamos mecanismos, porque esta ciudad, al ser la sede de los poderes y mantenerse como sede de los poderes, tiene una infraestructura y una serie de mecanismos que le permiten por sí mismo generar una serie de riquezas, y esa riqueza tiene que traducirse en bienestar para los ciudadanos. Tal vez debemos de pensar en un sistema financiero y en bancos de desarrollo en la propia Ciudad de México que presten no solamente a las personas en lo individual, sino sobre todo pensar en proyectos colectivos que permitan precisamente tener una base de desarrollo económico. Hay también una serie de derechos que me parece que son fundamentales, que deben de estar establecidos, y como les decía, tiene que haber un asunto fundamental en términos de rendición de cuentas, de transparencia y de participación ciudadana. Una de las cosas más sentidas, más buscadas y por supuesto mayormente reivindicadas por quienes habitamos la ciudad es que exista un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia, pero que vaya vinculado a los procesos de participación ciudadana. Esta ciudad no puede entenderse si no hay un mecanismo en donde la ciudadanía pueda incidir no solamente en la planeación y en el diseño de la política pública, sino sobre todo decidirla, y creo que necesitamos consagrarlo plenamente en nuestra Constitución. Allí reside precisamente, me parece, la fortaleza de esta ciudad, y que además esta Constitución tiene que ser una Constitución que esté absolutamente vinculada con cada uno de quienes habitamos esta maravillosa y amable ciudad, y por lo tanto necesitamos en este proceso de Constitución apropiarnos de la discusión, apropiarnos del diálogo y apropiarnos precisamente de este texto, que no solamente es un texto, sino define nuestras relaciones en los próximos 20 o 25 años.